¿Te gustan los juegos de supervivencia y de zombies? ¿Y quisieras ganarte una copia de Project Zomboid? Pues entonces deberías estar suscrito a este canal, pues en el capítulo número 6 de esta gran serie que está tomando fuerza, sortearemos 3 copias de Project Zomboid totalmente gratis. ¿Y qué es lo único que debes hacer? Es estar suscrito a este canal, El Rincón del Negro, y estar para el en vivo que se realizará cuando se estrene el capítulo número 6. Solamente dale me gusta a este video, suscríbete y atento a la campanita, pues podrías ser uno de los tantos ganadores de Project Zomboid. ¿Querías un juego totalmente gratis? ¿Querías zombies? ¿Querías supervivencias? Pues este es tu canal, bienvenido. Habíamos ingresado a la escuela. Nuestra prioridad era encontrar una enfermería. En todas las escuelas hay una enfermería para los niños pequeños en caso de que se accidenten. Con suerte encontraríamos algunos medicamentos como antibióticos o incluso analgésicos. Pero mi sorpresa fue grande, que ninguna de las habitaciones se hallaba la tal dichosa enfermería. En el comedor no había nada importante que nos sirviera. Lo mejor era seguir buscando, pero la verdad fue en vano. Lo mejor en este instante era salir del colegio. Me dirigí a las calles y decidí revisar mi mapa. Lo más importante ahora sería encontrar una farmacia. Según el mapa debería haber una farmacia cerca. A medida que iba explorando me encontré una iglesia con el cartel que decía Dios nos salve. Pero claramente no pudieron salvarlo. A medida que investigaba, una de mis sorpresas fue encontrarme con un superviviente que se veía un tanto extraño. Al acercarme a él, sacó un arma cortopunzante. Ya no sabía qué hacer, ya que me estaba persiguiendo. Traté de razonar con él, decirle que no era su enemigo. Pero el muy bastardo me había apuñalado. Se lo advertí, no quería dispararle. Pero una vez más bajé la guardia y volvió a hacerme corte. Tuve que desenfundar y hacer lo que no quería. Éramos pocos los humanos que había. Una vez que me curé, encontré una comisaría pequeña con una celda y una cama. Creí que podría pasar la noche ahí si encontraba la llave. Revisé el baño y la pequeña cocina que había. Mi sorpresa fue grande. Había una armería, pero estaba trapichada. Así que lo más necesario en este momento sería destruir las barricadas. A medida que iba destruyendo, podía sentir cómo los infectados se escuchaban desde afuera. Cuando rompí la huerta me di cuenta de que los infectados estaban golpeando las ventanas, aunque estas estaban con barricadas. Saqué lo que pude de munición y traté de buscar la llave de la jaula para dormir bien, pero no las encontré. Es así como decidí continuar mi camino a oscuras en la noche. Algunos infectados venían hacia mí, pero yo era más rápido. Mi sorpresa fue grande, pues encontré lo que más necesitaba: una farmacia. Analgésicos, vendas, botes desinfectantes, antibióticos, tiritas, toallas con alcohol y mucho más fue lo que pude encontrar. Al fin tenía una enfermería surtida. No me tendría que preocupar por medicamentos. Incluso logré encontrar algunos snacks para los supervivientes. Comida y medicamentos era bastante importante. A medida que iba avanzando decidí volver a mi hogar. La noche ya se hacía, eran las 1:20 de la mañana y los infectados aún andaban por ahí rondando. Lo más importante ahora sería llegar a mi hogar. Había que organizar todo lo que traíamos. El refrigerador ya se había llenado junto con el congelador. Organicé los ítems que habíamos conseguido, las medicinas, y lo único que quedaba ahora era dormir. Tuve que tomarme un par de somníferos, ya que el dolor debido al corte que traía no me dejaba por el dolor. No podía dormir. Pero una vez que tomé los somníferos pude descansar un poco.
Ahora mi prioridad, a pesar de que había encontrado diferentes medicinas, necesitaba suturar mi herida. Por la mañana cambié mi vendaje y me di cuenta que mis heridas no sanaban. Tenía una herida profunda debido al corte. Lo más esencial ahora sería una aguja de sutura. El estrés me mataba. Necesitaba fumar, una aguja de sutura, comer y alistarme para la siguiente misión. Decidí ir a las calles porque era hora de montar el vehículo. El vehículo estaba en excelente estado, solamente le faltaba lo que era gasolina. En mi búsqueda por ir a la gasolinera más cercana, decidí pasar por la tienda de granja. Encontré diferentes tipos de semillas que me ayudarían para los futuros cultivos que vendrían. Ya no solo tendría tomate. Dentro de la tienda también encontré unos recolectores de lluvia que podría tomarlos más adelante. Cerca de la gasolinera, algunos infectados yacían ahí. Fue fácil eliminarlos. La prioridad ahora era buscar un bidón de gasolina vacío, eliminar a los infectados restantes y seguir mi camino. Para mi suerte, al lado de la gasolinera había un taller mecánico, pero diferentes infectados aún querían venir por mí. De uno en uno los fuimos acabando. Partí por María Magdalena y después por el blanquito que estaba a mis pies. Un recipiente con gasolina me ayudó a llenar mi bidón. Una vez que el bidón estuviera lleno, podría volver a mi hogar. Pero había recordado algo. No solamente necesitaba gasolina para mi vehículo, sino también para el generador que tendríamos que usar más adelante. Creí que estaba solo, pero cerca de la base había un par de zombies. Gracias a Caroline pudimos eliminarlos completamente. Casi me tenían rodeado, pero gracias a ella pude salir ileso. Una vez en mi base decidí rellenar primero el generador. Regresé a la gasolinera y cargué mucha más gasolina para mi bidón y así poder cargar mi vehículo. TNPC para dejar encargado cultivo, apilación de cuerpos, talar árboles para expandir la base. Tomé un atajo por el bosque para llegar Para al lugar. llevarlo. Infectados no se veían, pero la camioneta ya estaba lista y solamente tenía que añadir el combustible. Podríamos explorar más zonas, más pueblos y más ciudades. Ahora que la camioneta contaba con gasolina y no tenía la llave, lo único que podía hacer era hacer puente. Volví a quitarme mis vendajes y me di cuenta que mis heridas aún no sanaban. Las hemorragias eran grandes. Me cambié el vendaje que pude y decidí que lo mejor que podría hacer sería ir a dormir. Ahora, tío Blanco, Descansar sería lo más sensato en este momento. Al día siguiente tomamos la camioneta y nos dirigimos a la gasolina. Era mi primera vez manejando un vehículo tan grande. En la gasolinera iba a terminar de llenar el estanque. Con el estanque lleno no tendría que preocuparme en un buen rato. Además, también el bidón de gasolina iría en la parte de atrás. Puede que sea como dice. Podríamos explorar mucho más el mapa. Y eso nos ayudaría bastante a buscar más supervivientes y recursos. Cargamos nuestro bidón con gasolina y estábamos listos para el siguiente viaje. Antes de salir decidí pasar a nuestra base, alistarme con todo lo que iba a necesitar, ya sea con comida, agua, herramientas y armas. No sabía que me podría encontrar afuera. Aún seguían llegando infectados a nuestras bases. Había que eliminarlos y seguir avanzando. Me sentí muy estúpido al darme cuenta de lo siguiente, pues cuando había avanzado lo suficiente de mi base, me di cuenta que más adelante había otra gasolinera. Había decidido retroceder porque creí que una superviviente aún podía encontrarse ahí, la que había visto hace tiempo.
llegamos a una nueva gasolinera y mi sorpresa fue inmensa, pues estaba Taylor, una superviviente que había logrado divisar tiempo atrás cuando recién estaba explorando este pueblo. Decidí ayudarla e invitarla al grupo. Le dije que pusiera barricadas en todas las ventanas, pues esta gasolinera con los recursos que tenía saldría como una base en caso de emergencia que hubiese que arrancar de las nuestras. Le dije que debía regresar a la base y que yo saldría de viaje un tiempo. Caroline se encontraría con ella. Bien pensado, güey. En la carretera quería seguir derecho sin ninguna preocupación, pero me di cuenta que habían cantidades exuberantes de zombies e infectados. Pero algo me llamó la atención, un carrito de arrastre. Así que lo que decidí hacer fue muy arriesgado, pues para obtener ese carrito me bajé de mi vehículo y empecé a traer a toda la horda de zombies para poder alejarla lo suficiente. Cada vez más y más zombies se apilaban para devorar mi carro. Traté de eliminar los que podía uno por uno y guiarlos hacia el bosque. Así ellos se perderían y yo tendría el carro de arrastre libre para engancharlo a mi vehículo. Así podría obtener muchas más cosas. Creí que mi plan funcionaría al dar un atajo por el bosque y volver a mi camioneta. Pero había olvidado un detalle. No apagué el motor de la camioneta y eso trajo a otros zombies a tenerlos ahí. Así que decidí que lo mejor sería ahuyentar la hora de guiarla lejos con la misma camioneta. Cuando ya había avanzado lo suficiente, creí que ya iba a ser momento de volver y sería pan comido, pero la horda había sido muy grande. Mis cálculos habían sido muy malos, había errado y no tenía forma de librarme esta vez. Cada vez más y más infectados venían. Y aunque traté de guiarla poco a poco lejos del carro de arrastre, no había sido una muy buena idea. Decidí atravesar la horda y llegar a la siguiente ciudad. Y mi sorpresa fue grande. Un vehículo militar tipo ambulancia. Decidí que debía ser mío. Pero mis tiempos no fueron muy bien calculados, pues como averiguaba la manera más fácil de entrar, no me di cuenta, pues la horda ya estaba aquí a mis pies. Lo único que podía hacer era subirme a mi vehículo y marchar. Algunos infectados resultaron dañados por la parte frontal y ahora solamente restaba irnos. Pero cada vez que avanzaba y doblaba en una esquina me encontraba en un callejón sin salida. Si no eran los infectados, eran filas y filas de autos que no me dejaban pasar. Si bien había visto la comisaría, no era un buen momento para saquearla. Avancé hasta el siguiente pueblo y me encontré con un grupo de infectados. Uno por uno traté de eliminarlos, pero por un momento me vi superado. Casi era mi final, pero logré saltar la verja. Quise esconderme en un cobertizo, pero uno de los infectados hizo mucho ruido, así que me fui al cobertizo siguiente. Mientras estaba oculto, alguien rompió el vidrio, un superviviente. Gillian, una de las habitantes de este pueblo, me comentó que sus vecinos se habían transformado, que el pueblo había caído hace un par de días. La invité a unirse al grupo y me siguió. Estábamos en busca de las casas. Necesitábamos una aguja de sutura. Mis heridas aún eran graves y no sanaban. Casa que revisábamos, casa que encontrábamos, no había nada. Lo único que podía hacer era curar mis heridas, pero la noche ya había caído. Una vez más, debía descansar. Una vez que desinfecté mis heridas, lo único que podía hacer es tomar un somnífero, un analgésico y tratar de dormir para así recibir un nuevo día. Y así podré seguir combatiendo y sobreviviendo junto a mi nueva compañera Gillian. Al día siguiente, en la madrugada, algunos infectados invadieron el vecindario, pero
nos resultó bastante fácil y Gillian con su lanza me ayudó en una situación de emergencia. Aunque Gillian no era una experta combatiendo, resultaba un poco herida, pero nada de gravedad. Eliminar a los infectados de las calles y decidimos seguir explorando el pueblo. En una de las casas no encontrábamos nada, así que decidimos expandir nuestra búsqueda. Lo mejor que podríamos hacer ahora sería dirigirnos al centro, salir del barrio residencial y ir al barrio comunitario. En el mapa marqué el lugar donde estaba el vehículo que necesitábamos. Junto con Gillian encontramos una estación de policía. Era bastante pequeña. Íbamos a encontrar quizás un poco de munición y si teníamos suerte una que otra. El zombie que yacía dentro de la comisaría tenía la llave de la misma. Abrir la armería sería mucho más fácil. Había logrado encontrar un arma que decidí que Gillian sería la mejor portadora para esta ocasión. Así es como ella se preparó y comenzó a usar las armas de fuego. Una vez fuera de la armería decidimos irnos al centro. Nuestra sorpresa fue enorme. Habíamos encontrado una farmacia. Va a traerlos a todos. Y estoy dispuesto a sacrificarla si yo tengo que ir. Necesitaba la aguja de sutura. Los disparos empezaron a gritar. Los zombies estaban entrando. Gillian era mi mejor defensa. Después de haber saqueado casi todo lo que era la zona principal de la farmacia, nos fuimos a una zona que estaba más resguardada y al fin lo había encontrado, una aguja de sutura. Más analgésicos, pinzas, venda, entre otras. Los disparos habían atraído a muchos más infectados. Gillian estaba conmigo. Había que salir. Pero la farmacia se había inundado. No hacía falta usar armas de cuerpo a cuerpo. Un zombie había logrado hacerme un rasguño. Decidí que lo mejor sería huir junto con Gillian. Ella aún se estaba defendiendo y yo necesitaba curarme. Los disparos iban a traer a mucho más, pero ya estábamos en esto. No podíamos dar marcha atrás. Eran ellos o nosotros. Uno tras uno tratamos de irlos eliminando, pero la horda se empezó a hacer más y cada vez mucho más grande. Por ende tuvimos muchos problemas. Había perdido comunicación con Gillian, pero logramos reunirnos. Sin bastar con los disparos, una alarma empezó a sonar. Eso significaría que nos veríamos rodeados en cuestión de minutos. La mejor forma de ahora sería volver a nuestro hogar. Habíamos logrado conseguir lo que necesitábamos. Una nueva superviviente, una aguja de sutura, una ubicación nueva con un vehículo que íbamos a necesitar más tarde. Ahora teníamos otro problema, ya que si nos íbamos, la horda nos seguiría. Así que con Gillian decidimos hacer algo arriesgado. Nos decidimos ir a una velocidad bastante lenta, por lo que mientras tocábamos el claxon, íbamos a atraer a la horda y alejarnos lo más posible de la ruta que unía nuestro pueblo con la carretera. Una vez que la horda esté junta, pero nuevamente nuestros cálculos fallaron. La horda se hacía cada vez más y más grande. No quería que esta horda llegara hasta nuestra base. Avanzábamos lento pero seguro. Necesitábamos irnos pronto y guiar la horda cada vez más y más lejos. Pero en nuestro camino para guiar a la horda y desviarla, algo ocurrió. Algo que no teníamos pensado y algo que jamás pensé que iba a ver. Jerry me comentaba que si esto era una buena idea. Yo le decía que lo había escuchado en otra ocasión, que una gran horda podía ser desviada, solamente había que tener paciencia.
Y así fue, como lo hacíamos una y otra vez, lento pero seguro. Habíamos avanzado lo suficiente y llegamos al punto que sí tenía bastante miedo. Decidí que era momento de dar la vuelta y volver a nuestro hogar. Habíamos desviado la horda lo suficiente, pero no íbamos a poder atravesarla. Es así como decidimos tomar un atajo. Eran ellos o nosotros. Decidimos dar una vuelta muy larga y acortar por unas vías de tren que encontramos más adelante. Desviamos la horda. Lo habíamos logrado. Habíamos conseguido desviarlo un poco. Desde entramos por la parte de atrás del pueblo. Gillian se bajó para inspeccionar un poco y yo decidí repostar nuevamente la camioneta para no tener que hacerlo en una próxima salida. Una vez que Gillian recargó su arma y también yo, nos montamos nuevamente y nos fuimos hasta nuestra base. Una vez que atendí mis heridas, nos montamos en nuestra camioneta y partimos. Había sido un viaje muy largo. A pesar de que había sido solamente un día, para nosotros fue prácticamente una semana. Tuvimos que enfrentarnos a aquella horda. Nos vimos desafiados por las obras de la naturaleza. Estábamos listos para al fin tener nuestro merecido descanso. Los cultivos iban bien. Eso era algo bueno. Mi herida había sido atendida. Ahora solamente pensaba en cómo recuperar aquel vehículo. ¿Estará en buen estado? ¿Qué tendrá dentro? Lo necesitábamos para sobrevivir a toda costa. Uno nunca sabe qué pasará en este mundo. Los infectados, los supervivientes, no sabemos qué nos vamos a enfrentar. Lo mejor que podía hacer ahora era descansar y dormir. Quizás mañana será un nuevo día. O quizás tengamos nuestro día contado.